Exploración ecográfica de abdomen superior. Vamos a hacer el abdomen, vamos a dividirlo en ecografía, estudio ecográfico de abdomen superior y estudio ecográfico de abdomen inferior. Vamos a ver los planos de corte, estudios de vasos sanguíneos, estudio de páncreas, estudio de hígado, sus segmentos, estudio de vesícula biliar, eso en estudio de ecografía abdominal superior. Y estudio de vaso. Normalmente algo que ha variado harto en la parte, en el modo virtual y presencial, es que yo hacía exponer a los cursantes por grupos. Entonces eso ha resultado un poquito complicado en la parte virtual, porque tienen que compartir pantalla, no pueden mucho reunirse ustedes en grupo, compartir, pegar trabajos, y el rato de exponer, estar pasando la parte primordial a uno al otro. De ese modo he visto conveniente yo impartir todas las clases. Bueno, de todas maneras, yo les voy a dar las clases, se las he subido a la plataforma. En alguna persona, alguna excepción que no puedan entrar a la plataforma para estudiar, igual la puedo pasar al WhatsApp, porque estos sí son comprimidos, están cortitos los temas, con el objetivo de que siempre puedan estarlo repasando. El día que sea la evaluación, va a ser con cámaras prendidas, va a ser al vivo, entonces ahí sí realmente voy a ver si me han entendido. Mientras tanto, en el transcurrir de la clase pueden preguntarme, ¿no? ¿Puedes repetir esto? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Siempre es importante eso. ¿Ya? Entonces empezamos. Vamos a ver hoy estudio de vasos sanguíneos, su ecoanatomía, porque ustedes saben la anatomía normal, pero por la parte ecográfica vamos a ver la ecoanatomía. Los planos de corte. ¿Qué es importante de los estudios de vasos abdominales? La presentación, dos aspectos específicos. Nosotros en 2D vamos a verlo, no estamos llevando todavía estudio Doppler, solamente estamos viendo la parte 2D bidimensional en la escala de grises en blanco y negro. Vamos a ver la presentación de las pulsaciones arteriales. Vamos a ver la diferencia en blanco y negro de una arteria a de una vena, la evaluación de la pared y de la luz vascular y la identificación de las ramificaciones de los vasos en estudio. Vamos a ver los tres ejes importantes. Tenemos la vena cava, la vena porta y la arteria aorta. Vamos a estudiarla una por una. Ahí tenemos la vena cava. La vena cava estamos viéndola en la posición anatómica, ya anatómica normal, en la disposición anatómica. ¿Ven mi mouse, doctora? ¿Ven mi puntero? Sí, Sí, doctora. doctora. En forma de lápiz sí se ve. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Entonces tenemos a la vena cava y sus tres ramificaciones. Vena suprahepática derecha, vena suprahepática media, vena suprahepática izquierda. En forma de puntero está. Y las ramificaciones inferiores, la vena renal izquierda y la vena renal derecha. Entonces eso es importante en la vena cava. Perfecto, ya me han llegado sus correos. Voy a hacer lo posible por mandarles ya, doctores. Ahí tenemos a la vena porta, doctores. Vean la vena porta derecha, la vena porta izquierda. Habíamos dicho
la pantalla de la ecografía, todo lo que está a este lado es el lado derecho. Todo lo que está a este lado de la pantalla del ecógrafo es el lado izquierdo. Todo lo que está aquí arriba es anterior y todo lo que está aquí abajo es posterior. Eso en un corte longitudinal. Ahorita estamos estudiando los vasos en corte longitudinal, en la disposición anatómica normal. ¿Ya? Tenemos la vena porta propiamente dicha, la confluencia esplenoportal, vena mesentérica inferior, superior, vena mesentérica inferior y la vena esplénica. Ahí tenemos a la arteria aorta. Ahí tenemos al tronco celíaco, arteria aorta, tronco celíaco, del tronco celíaco, la arteria hepática común y la arteria esplénica. Posteriormente tenemos la arteria mesentérica superior y las dos arterias renales, arteria renal derecha y arteria renal izquierda. Eso quiero que se orienten, o por lo menos que no se olviden. Todo lo que está a este lado es la parte derecha de la pantalla ecográfica y todo lo que está a este lado, la pantalla izquierda. Ahí tenemos los tres grandes vasos abdominales. Vena cava, vena porta y arteria aorta. Está la vena cava, las tres venas suprahepáticas, vena renal derecha, vena renal izquierda. De la porta, vena porta derecha, vena porta izquierda. Y importante es reconocer la confluencia esplenoportal. Y tenemos la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior. Ahí tenemos el tronco celíaco, arteria esplénica, arteria hepática común y la arteria mesentérica superior. Y salen las dos arterias renales, la derecha y la izquierda. Ya, eso es un resumen de los tres grandes vasos abdominales. Aquí vamos a ver la disposición anatómica en nuestro cuerpo, cómo se sobreponen una sobre la otra. Esto es importante saberlo porque nosotros tenemos que imaginar qué cosa estamos viendo en el rato de buscar. Nosotros cuando hagamos un corte tenemos que ver, estamos incidiendo en qué parte del abdomen, tenemos que imaginarnos qué estructuras anatómicas estamos viendo en ese momento. Para buscar lo que, para tener la idea en la cabeza de lo que estamos buscando. Y tenemos la vena cava, la vena porta y la arteria aorta abdominal. ¿No es cierto? Aquí tenemos, ¿qué sería esto, doctores? El conducto hepático común o colédoco. ¿No es cierto? Aquí vemos la arteria hepática común, el tronco celíaco, confluencia esplenoportal y la arteria mesentérica superior. Vean la disposición de los tres grandes vasos. Estamos en corte longitudinal. ¿Qué quiere decir? Que el transductor se encuentra con la muesca dirigido hacia la cabeza del paciente. Aquí tenemos el transductor y la muesca hacia la cabeza del paciente. Estamos cortando de esta manera los vasos. Entonces, ¿cómo lo vemos en la pantalla? Entonces, en un corte longitudinal, aquí está la cabeza, o sea, aquí este es en un corte normal. Aquí está la cabeza del paciente, aquí están los pies. En la pantalla, aquí está la cabeza del paciente, aquí están los pies. ¿No es cierto? En un corte longitudinal, cuando ponemos el transductor con dirección hacia la cabeza del paciente, nos produce esta imagen. ¿No es cierto? Aquí tenemos a la aorta abdominal. ¿Esta parte me entienden, doctores? ¿Se entiende esa parte? Sí, doctora. Sí, doctora.
Aquí tenemos la aorta abdominal, tronco celíaco, mide 20 a 30 milímetros, arteria mesentérica superior, 4 a 6 milímetros, y una distancia entre ambas de 4 a 45 milímetros. Aquí tenemos la vena renal izquierda, vena esplénica, y esto es un esquema. Y aquí tenemos en la ecografía cómo lo vemos. ¿Qué estructura sería esta? La aorta, doctora. Ahí está. La aorta. No, La hepática. quizá Tronco pues celíaco. Tronco celíaco. Tronco celíaco. Ya está. La arteria mesentérica superior. Aorta, tronco celíaco y arteria mesentérica superior. Estamos en reconocimiento de estructuras. Seguimos con la vena cava inferior. Aquí tenemos la muesca con vista a la cabeza del paciente. Está sobre el corte justo sobre la vena cava inferior. Este es el esquema. ¿Dónde desemboca la vena cava? Aurícula derecha. Tenemos aquí la vena cava, la vena cava. Aquí tenemos la vena suprahepática media, la vena porta, la arteria renal derecha. Aquí tenemos el ecografía. Este es el esquema y aquí vemos cómo vemos en la ecografía. Ahí tenemos la vena cava, la vena porta, la arteria renal derecha. ¿Logran reconocer, doctores? Lo que quiero que vean es en una vena, en las estructuras vasculares, cómo el contenido es anecoico. ¿No es cierto? El contenido anecoico, las paredes definidas, eso es lo que tenemos que ir ensayando a la vista. Aquí tenemos la vena cava, la vena porta, tenemos la vena cava y la vena porta. Pasamos al corte transversal. Lo habíamos visto previamente los cortes longitudinales. Lo que tenemos que tener en la cabeza es cuando nosotros vemos el total de largo de los vasos, estamos en corte longitudinal. Cuando nosotros vemos en corte los vasos, estamos en corte transversal. De esa manera nosotros tenemos que orientarnos. ¿Por qué pongo esta flecha aquí, doctores? Porque la muesca está al lado derecho del paciente. Estamos cortando de esta manera. ¿Qué estructura vascular estamos cortando? tronco celíaco. La aorta abdominal y este es el tronco celíaco. ¿Qué más? Tenemos la arteria hepática común y la arteria esplénica. Aquí vemos la entrada del transductor. No se olviden, estamos con un transductor convexo, 2.5, 3.5, 5 hasta 7 MHz.
Voy a ir, si tienen alguna duda con respecto a las abreviaciones, igual me lo hacen saber, ¿ya? Vértebra, aquí tenemos la estructura vertebral, y SAP significa sombra acústica posterior, ¿ya? Porque estamos incidiendo en las del ultrasonido sobre una estructura hiperrestringente, que es la vértebra. Entonces, nos produce una sombra acústica posterior. Aquí está la aorta abdominal, que es esta estructura vascular grande, tronco celíaco y las dos arterias que son sus ramas. Se dan cuenta en el esquema cómo se ve un corte transversal de un corte longitudinal. Ahí tenemos la vena cava, tronco celíaco, arteria esplénica, arteria hepática común, y nos muestra el signo de la gaviota. Ahí tenemos la arteria hepática en corte transverso, el conducto colédoco y la vena porta. Este es el signo de Mickey Mouse. Lo van a ver en internet. Yo se los voy a traer en la siguiente clase. Pero este también es un signo ecográfico de Mickey Mouse. Aquí está el signo de la gaviota. Utilicen su imaginación, doctores. Aorta, tronco celíaco, arteria hepática común y, perdón, arteria esplénica y arteria hepática común. Entonces, siempre es pregunta de evaluación, ¿por qué estructuras vasculares está compuesto el signo de la gaviota y cómo se conforma? El signo de la gaviota se conforma por un corte transversal sobre la aorta abdominal, en la cual cortamos el tronco celíaco y sus ramas, que son la arteria hepática común y la arteria esplénica. Las tres estructuras vasculares forman el signo de la gaviota. Aquí está la vena cava y la vena porta. Aquí tenemos otra gaviota, tronco celíaco, arteria hepática común y arteria esplénica. Estamos con el transductor en región del epigastrio, perdón, y es un corte transversal alto, porque estamos en estudio de abdomen superior. Aquí vemos otras formas abdominales, porque ustedes saben que la anatomía varía de un paciente a otro. Aquí tenemos la aorta abdominal, tronco celíaco, arteria hepática común, arteria esplénica. Aquí vemos, este esquema me gusta mucho también. Mira, aquí está la vértebra, la aorta abdominal, tronco celíaco, la arteria hepática común que va a irrigar al hígado y la arteria esplénica que va a irrigar al vaso. Seguimos. Aquí vemos otro corte, la aorta abdominal, tronco celíaco, arteria hepática común y arteria esplénica. ¿Qué es lo que señala aquí la imagen? En este corte se ubica el plano de la imagen, la figura, la subdivisión del tronco celíaco. Está igual en la búsqueda del tronco celíaco. Bueno, para la visualización del signo de la gaviota habíamos hecho un corte transversal alto. Ahora vamos a hacer un corte transversal bajo. Entonces, en región del epigastrio, transversal bajo, el transductor con la muesca hacia el lado derecho del paciente. Como vemos, justo sobre qué estructura. El corte transversal alto era sobre el tronco celíaco, el corte transversal bajo va a ser justo sobre la confluencia esplenoportal. Repasamos un poco, esta es la porta y esta es la vena cava. Entonces el corte transversal bajo se hace sobre el tronco, sobre la confluencia esplenoportal. ¿Cuál sería nuestro esquema? Aquí tenemos la entrada de la sonda transductor, aorta, cava, arteria mesentérica superior, vena esplénica y confluencia esplenoportal. Nos forman el signo de la cobra.
signo venoso de la cobra. ¿Ya? Por lo tanto, este está conformado en un corte transversal bajo por la confluencia esplenoportal y la vena esplénica. Ahí tenemos la vena renal izquierda y la arteria renal derecha. Aquí tenemos la vena esplénica, la confluencia esplenoportal, vena esplénica, confluencia esplenoportal, y es el signo de la cobra ecográfico. ¿Alguna duda? Vena renal izquierda, arteria renal derecha. Esta Doctora, ¿en qué pacientes podemos observar el signo de la cobra? en realidad tendríamos que observar en todos los pacientes. Para observar las estructuras vasculares, buena pregunta, doctores, es importante la preparación del paciente. ¿Ya? Las estructuras vasculares son muy difíciles de ver cuando hay gas intestinal, entonces el paciente debe estar en ayuno controlado de 6 a 8 horas para poder estudiar las estructuras vasculares. También, doctores, es difícil ver, más complicado ver en pacientes con tejido celular subcutáneo muy abundante. Evidentemente, en pacientes delgadas, con buena preparación, sí tenemos que ver tanto el signo de la cobra. Ahora vamos a ir viendo por qué la importancia de estudiar las estructuras vasculares como tema número 1 en ecografía. Bueno, por lo menos por mi parte. A partir del siguiente tema les voy a mostrar por qué es importante estudiar las estructuras vasculares. Porque nos sirve como remanente ecográfico, ¿no? A partir de eso, yo puedo reconocer otro tipo de estructuras y me puede servir para que yo las estructuras vasculares como guía para estudiar otros órganos más grandes en el abdomen. ¿Ya? Por ejemplo, aquí la confluencia esplenoportal, vena esplénica, signo de la cobra, todo lo que rodea a la cobra es el páncreas. Entonces, vamos a ir viendo más adelante. Hoy más vamos a ver páncreas. Aquí tenemos la confluencia esplenoportal, vena Doctora, perdón, ¿y este signo de la cobra solamente lo vemos en ecografía o así también con otros diagnósticos? como con otros diagnósticos. Porque hay el signo de lo que es la gaviota, ¿no es cierto? En el intestino. Entonces yo me asemejaba con eso. Pero el signo de la cobra no la leí. Por eso es que le preguntaba, doctora. No, el signo de la cobra ecográfico, ¿no? Especialmente para buscar, para estudio de páncreas. Es otro. Por ejemplo, ahorita les había hablado del signo de Mickey Mouse, ¿no? Dado por el colédoco, la arteria hepática y la vena porta en corte transverso. También hay signo de Mickey Mouse ilíaco, ¿no? Que es dado por la vena femoral superficial, vena femoral profunda, ¿no? En el ilíaco. Son diferentes signos ecográficos. Diferentes signos ecográficos. Ok, doctora, muchas gracias. Continuamos con la visualización. Aquí, por ejemplo, este es un poquito del libro de Matías Hofer, donde tienen aquí la confluencia esplenoportal venesplénica, confluencia esplenoportal venesplénica, todo lo que lo rodea es el páncreas. ¿Ya? Luego vamos a ir viendo hipogenicidades del páncreas y demás. Veamos un poquito de imágenes patológicas. Aquí tenemos placas ateroscleróticas, se presentan más frecuente en la arteria aorta. Esta es la aorta abdominal en un corte longitudinal. Y esta imagen ecogénica lineal es la placa aterosclerótica. Aquí tenemos en un corte transversal, aquí tenemos una placa aterosclerótica que emite sombra sónica posterior, sucia o tenue. Miren, la sombra sónica posterior es sucia. Aquí también. No es una sombra acústica posterior como cuando vemos hueso, ¿no? Es súper evidente esa sombra acústica posterior. Cambio aquí un poco tenue, un poco sucia. Ahí tenemos otra placa aterosclerótica que emite sombra sónica sucia.
Vamos a repasar un poquito de criterios ecográficos. A mí me interesa como diplomantes, doctores, que ustedes tengan criterios ecográficos específicos para cada patología. Habíamos hablado del texto RUMAC. El texto RUMAC, cada patología es extenso, es muy interesante, que por lo menos lo revisen o lo tengan. Seguramente los que tienen la intención de formarse como ecografistas lo van a ir viendo con seguridad. Pero a partir de ese texto y textos inferiores en cuanto a amplitud teórica, he redactado los criterios ecográficos específicos. Eso para mí es muy importante y es un trabajo muy interesante también, tanto para cursantes de diplomado como de maestría, que sepan qué buscar para poder describir una patología. Hablamos de aneurisma de aorta. La aneurisma de aorta tiene muchos criterios ecográficos, entre los más importantes, la dilatación en sentido antero-posterior del vaso mayor de 30 milímetros, eso ya nos da un criterio ecográfico. Las pulsaciones, los signos de esclerosis aórtica, que ahora les he mostrado, los signos de esclerosis, y eventualmente una trombosis parcial. Esos son signos ecográficos específicos de aneurisma de aorta. ¿Ya? Aquí tenemos aneurisma de aorta de 3 centímetros de diámetro. Y tenemos aneurisma de aorta con trombosis parcial en el lumen vascular. ¿No es cierto? Aquí tenemos aneurisma saxiforme de la aorta. Ahí están las flechas en forma de saco. Aquí tenemos aneurisma fusiforme de la aorta. Y aquí tenemos aneurisma disecante de la aorta abdominal, que es la más compleja y fulminante. Y se reconoce claramente en la capa íntima y pericoica, ¿no? En la capa ecogénica. Esta aneurisma disecante de aorta tiene más riesgo mortal que los otros aneurismas. Te voy a ver su chat. ¿Cómo se diferencia la arteria de una vena? Ahorita les respondo. ¿No? Vamos a ver trombosis de la vena cava. ¿Cuáles son los criterios de las trombosis? En general, de las trombosis venosas. La dilatación. La ausencia de compresibilidad. Eso es típico de los vasos que tienen trombos, sobre todo de las venas, más que de las arterias. ¿Ya? La compresión ecográfica con el transductor es a lo que se refiere. No hay compresibilidad. Si en ese momento nosotros no vemos el trombo en la vena, pero no hay compresibilidad, quiere decir que en cualquier parte de la vena cercana a lo que nosotros estamos haciendo, la sonopresión, hay trombosis. Eso quiere decir, por eso es importante el criterio ecográfico de compresibilidad. Ya, si no lo vemos hace rato, pero hay ausencia de compresibilidad, en alguna parte de esa región vascular hay trombo que no lo estamos viendo. Relleno hiperecogénico de la luz. Eso es ya es un criterio bastante específico, ¿no? Cuando nosotros estamos visualizando el trombo, podemos decir obstruye parcialmente o totalmente la luz vascular. ¿Dónde vemos trombosis, ¿no? En insuficiencia cardíaca derecha. Tenemos la vena cava voluminosa, no compresible, en la flecha, y el diámetro 2.9 centímetros, completamente dilatada. Allí tenemos una trombosis de la vena cava y la presencia del trombo en la luz hipericoica. ¿Qué pasa cuando hay un trombo en la vena cava? Automáticamente sus suprahepáticas están también dilatadas. Incluso eso puede ser un signo ecográfico también, dilatación de las suprahepáticas, concomitante a la trombosis obstruyente, ¿no? Que está obstruyendo ese momento. Bueno, doctores, hasta aquí vemos la parte de vasos por ecografía. Vamos a dar un receso de 10 minutitos y vamos a continuar con ecografía de páncreas. ¿Ya? Para dentro de 10 minutitos pueden alistarse sus preguntitas o si quieren repasar algo más nuevamente.
¿Listo? En 10 minutitos los espero. Entonces son las 9:12. A las 9:22 comenzamos nuevamente.
Vamos conectándonos, doctores. Dejamos, doctores. ¿Están todos conectados, doctores? Vamos a continuar con el estudio de páncreas. Doctora, disculpe un favorcito. ¿Será que Dígame. una vez podría repetirnos los 3 signos de Mickey Mouse, de la gaviota y de cobra, por favor? Hasta que se conecten los demás, claro. Por favor, gracias, muy amable. Este es el signo de la cobra, que habíamos dicho que se ve en un corte transversal bajo. Corte transversal alto, tenemos el signo de la gaviota. Corte transversal bajo, el signo de la cobra. ¿Ya? Signo de la cobra, signo venoso, porque está dado por la confluencia esplenoportal y la vena esplénica. Signo de la gaviota. Corte transversal alto, aorta abdominal, tronco celíaco, arteria hepática común y arteria esplénica. Signo de la gaviota. Y este es el signo de Mickey Mouse. Se los voy a buscar una gráfica, ¿ya? Lo tenía por algún ladito, no lo he apuntado. La vena porta, conducto colédoco y arteria hepática. Rama de la arteria hepática común, ¿no es cierto? Va así. ¿Ya? Las más importantes, no se confundan. Corte transversal alto y corte transversal bajo. Al transversal alto, signo de la gaviota, es un signo arterial dado por arterias. El signo de la cobra es un signo venoso dado por la confluencia esplenoportal y vena esplénica. Ambos signos venosos. Recto el espacio. Algunos de los doctores está claro, ¿no es cierto? Solo hay que repasar un poquito la anatomía. En cuanto a las imágenes patológicas, les he puesto las patologías más frecuentes. Y los signos ecográficos, los criterios ecográficos específicos de cada patología. Vamos a continuar con eco.
exploración ecográfica, estudio de páncreas, la ecoanatomía, los planos de corte. Aspectos específicos. Evaluar la imagen ecográfica del páncreas. Tenemos evaluar la imagen ecográfica del páncreas, identificar el conducto pancreático común y determinar el tamaño del páncreas. ¿Cuál es la preparación para que nosotros podamos ver el páncreas? El estudio ecográfico del páncreas debe efectuarse con transductores convexos con una frecuencia 3.5 a 5 MHz. ¿Por qué? Porque es un órgano retroperitoneal. Entonces necesitamos la profundidad para poder observar, para que el láser de ultrasonido tenga la capacidad de observar el páncreas. ¿Cuáles son las dificultades en la observación del páncreas? La ausencia de ayuno, la interposición del color transverso y la presencia de gas interpuesto y la acidez. Y tenemos la orientación y las partes del páncreas. Ahí tenemos la cabeza del páncreas, el truncus, fisura, cuerpo del páncreas y la cola del páncreas. Aquí tenemos la cabeza del páncreas, la apófisis uncinada, el conducto hepático menor, cuello, cuerpo, conducto pancreático menor y la cola del páncreas. Ahí tenemos la desembocadura del colédoco. Variantes en la forma del páncreas. Tenemos una forma de salchicha y una forma de renacuajo. ¿Ya? Es importante que nosotros tengamos en la mente estas variantes en la forma del páncreas. Seguimos en abdomen superior, la ecoanatomía, la posición del páncreas. Y la encontramos en el epigastrio, es un órgano retroperitoneal, por delante de los vasos abdominales y a nivel de la L1 y la L2. La forma, variable, carece de la cápsula. No tiene una cápsula propia específica y definida, por eso es que es un poco dificultoso su observación. Una forma de diábolo o de renacuajo. Carece de segmentación anatómica específica. Clásicamente la dividimos en 4 partes. Ahí tenemos la cabeza del páncreas, entre 20 a 30 milímetros. El cuello de 4 a 25 milímetros. El cuerpo de 7 a 30 milímetros y la cola de 7 a 30 milímetros. Continuamos. Como podrán notar, todas las partes del páncreas siempre llegan hasta 30 milímetros. El tamaño variable en la medida cráneo-caudal de 30 a 35 milímetros y el eje mayor de 16 a 20 centímetros. Medida mayor, de mayor utilidad es la anteroposterior. En este caso, ¿no? Ahorita les voy a enseñar cómo, les voy a mostrar gráficamente cómo es la medición de las partes del páncreas para poder dar diagnóstico. La orientación es horizontal, oblicuo o en media luna. Los contornos son bien definidos, debemos encontrarlos bien definidos, regular y nítidos. ¿Ya? Todo va a depender, doctores, del tejido celular subcutáneo del paciente, de la incidencia que hagamos y los remanentes anatómicos que veamos para ver la especificidad de cada parte del páncreas. Les he puesto este cuadro que es la ecogenicidad por grados. Grado 1, igual que el hígado. Cuando encontramos la ecogenicidad, para que me entiendan, la coloración del páncreas, igual que el hígado, decimos que es isoecogénico al hígado.
Entonces es un grado 1. Ligeramente mayor que el hígado, grado 2. Claramente mayor que el hígado, grado 3. Y tan ecogénica como la gasa retroperitoneal, pues encontramos un grado 4. Aquí tenemos, como ven, estas ecogenicidades pancreáticas. De la 4, la imagen 2 o la imagen 3. ¿Qué les impresiona? ¿Qué grados pancreático marsulista también? Imagen 1, ¿qué grado? Imagen 2, ¿qué grado? Imagen 3, ¿qué grado? Tomemos en cuenta que este es un lóbulo hepático. Ya es un corte un poco oblicuado, pero estos son lóbulos hepáticos. Entonces, en función a este lóbulo, podemos ver que es isoecogénico, hipoecogénico o hiperecogénico en relación al parénquima pancreático. Escríbanmelo en el chat, ahorita leo sus mensajes. Entonces ponen imagen 1, qué grado, imagen 2, qué grado, en función a esta tabla. Mientras tanto, voy a ir respondiendo sus preguntas. Dice, ¿para qué nos sirve la ecogenicidad del páncreas? ¿Cuándo se altera la ecogenicidad del páncreas? Eso lo vamos a ver antes que ustedes puedan reconocer un páncreas normal y en qué pacientes está alterado en la ecogenicidad del páncreas, que va a ser evidente conforme vayan haciendo ecografías. Tampoco las personas, doctores, tengo Sara, Johnny, Fernando, Sara. Grado 4, imagen 3, grado 3. Bueno, vamos analizando un poco, doctores. Este es el lóbulo hepático y este es el parénquima pancreático. Está que el lóbulo hepático, no, está levemente auto. Esta es un páncreas con ecogenicidad grado 2. Aquí tenemos más aumentado, con más infiltración ecogénica. ¿A qué me refiero con infiltración ecogénica? Estos puntos blancos en el parénquima pancreático, por eso es un grado 3. Y esto es un grado 4, porque se entremezcla con la grasa retroperitoneal. Por lo tanto, hay áreas en las que es difícil definir el borde pancreático. Bueno. Aquí tenemos un páncreas grado 4 completamente ecogénico, aumentado esa ecogenicidad en relación a cualquier otra estructura adyacente. Miren cómo se ve de anecogénico la confluencia estenoportal, vena esplénica. Vamos a ver las relaciones vasculares del páncreas. ¿Ya? Volvemos a reconocer los grandes vasos que les había dicho para qué nos sirve para reconocer estructuras pancreáticas, estructuras abdominales anatómicas. Aquí tenemos el
la aorta abdominal, la vena cava y la vena porta. Tronco celíaco, arteria mesentérica. Vemos todas las estructuras que sobrepone el páncreas. ¿No es cierto? Nosotros, el momento que queramos incidir o hacer estudio de páncreas, tenemos que imaginar sobre qué estructuras musculares tenemos. Aquí vemos estudio de abdomen superior, planos de corte. Tenemos cabeza, cuello, cuerpo y cola del páncreas. Longitudinal para mediano derecho. Longitudinal sobre la vena cava para el estudio de la cabeza del páncreas. Vean la muesca dirigida hacia la cabeza del paciente. Ahí tenemos oblicuado sobre la vena porta para ver el cuello del páncreas. Transversal bajo, longitudinal en la vena esplénica, el borde inferior del páncreas, sobre la confluencia esplenoportal y la vena esplénica. Eso es corte transversal bajo. Teníamos el corte transversal alto, que era sobre el tronco celíaco, ¿no es cierto? Aquí tenemos el transversal alto longitudinal a la arteria esplénica, borde superior del páncreas. Y longitudinal para mediano izquierdo, longitudinal a la aorta. Ahí seguimos viendo cómo hacemos el corte con el transductor. Cabeza, cuello, cuerpo del páncreas, corte transversal alto, corte transversal bajo. Ahí tenemos longitudinal sobre la aorta. Vamos a estudiar parte por parte el páncreas. Y tenemos la cabeza del páncreas, el corte 1, la muesca dirigida hacia la cabeza del paciente. Vean sobre qué estructuras estamos. Aquí tenemos el esquema que ya habíamos visto. Tenemos que reconocer estructuras anatómicas. Tenemos la vena cava, el corazón, vena porta y la cabeza del páncreas. ¿Por qué les pongo este esquema, doctores? Cuando nosotros veamos estas estructuras anatómicas, entonces, y veamos el páncreas, estamos definiendo que esa es la cabeza del páncreas. ¿Ya? Cuando nosotros estudiamos el páncreas, no vamos a ver, dependiendo las condiciones del paciente, dependiendo varios factores, no vamos a poder decir, esta es la cabeza, cuello, cuerpo. Tenemos que hacer cortes muy perfectos, pacientes en muy óptimas condiciones, que no siempre llegan así. Entonces, para nosotros poder decir, esta es una estructura que representa que esta es la cabeza del páncreas, tenemos que ver vena cava, tenemos que ver estas estructuras anatómicas para decir que nos estamos acercando al corte ideal y esa es la cabeza del páncreas. Tenemos hígado, lóbulo caudado, ahí tenemos la fisura del ligamento venoso, la vena suprahepática media, el riñón. Y volvemos a hacer nuestro reconocimiento de estructuras. Vena cava, corazón, vena porta y cabeza del páncreas. Hígado y fisura del ligamento venoso. Lóbulo caudado. Riñón derecho. Longitudinal oblicuado en epigastrio sobre la vena porta.
vena porta, vena cava, cuello del páncreas. Longitudinal oblicuado en región de epigastrio. Vena porta, vena cava y cuello del páncreas. Poco a poco vamos a ir viendo más imágenes hasta que se les haga más familiar el tejido pancreático. Y tenemos el corte 3. Para hacerles un poquito recuerdo el esquema. Arteria aorta, vena cava, arteria mesentérica superior, vena esplénica, confluencia esplenoportal y signo de la cobra. Por eso era importante ver primero estructuras vasculares. Cabeza, cuello, cuerpo y cola del páncreas. En este corte podemos observar toda la anatomía del páncreas. Por eso es importante que este corte en la parte práctica lo ensayemos mucho. ¿Ya? Confluencia esplenoportal, vena esplénica y todo lo que les rodea el páncreas. ¿Hasta ahí alguna duda, doctores? Continuamos. Hacemos reconocimiento de estructuras. Ahí tenemos la vértebra, la sombra acústica posterior, la aorta, cava, arteria mesentérica superior. Vemos la confluencia esplenoportal, vena esplénica y todo lo que le rodea el páncreas. Y este es el signo de la cobra ecográfica. ¿Cómo tomamos las medidas del páncreas? Hay varias medidas y varias técnicas para tomar el páncreas. Yo les manifiesto la que yo hago en mi trabajo cotidiano, ¿no? Cabeza, cuello, cuerpo y cola del páncreas. Ahí tenemos el corte alto. Recordamos el esquema ecográfico. Aorta, arteria aorta, tronco celíaco, arteria esplénica y arteria hepática común. Y vemos el signo de la gaviota ecográfica. Y el páncreas. Ahí tenemos vértebra, vena cava, arteria aorta, tronco celíaco, arteria esplénica y arteria hepática común. Para ver el cuerpo de páncreas. Longitudinal, para mediano izquierdo sobre el epigastrio. Tenemos arteria aorta, tronco celíaco, arteria mesentérica superior y cuerpo del páncreas. Entonces, en ese corte vemos el cuerpo del páncreas. ¿Qué tenemos que ver? La aorta abdominal en longitudinal, el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Entonces, quiere decir que estamos a la altura del cuerpo del páncreas. Ahí está la misma imagen. Esta imagen ya está como para evaluación, ¿no es cierto? Bien reconocible.
Aquí tenemos la aorta abdominal, tronco celíaco, arteria mesentérica superior y cuerpo del páncreas. Si esta imagen entra en reconocimiento de estructuras de evaluación, voy a evaluar que hayan puesto cuerpo del páncreas. Tenemos el corazón, el diafragma y el corazón. Estas imágenes, estos cuadros de apoyo son de Rumaca, ¿ya? Para que vean cómo está en el texto base. Tamaño: cabeza menor de 3 centímetros, cuerpo menor de 2.5, cola menor de 2.5. Conducto pancreático liso, el diámetro es menor de 3 milímetros, la ecogenicidad mayor que el hígado, mayor o menor, igual que el vaso, ecoestructura homogénea y la superficie lisa o mínimamente lobular. Medidas normales en centímetros, cabeza hasta 3, cuello hasta 2.5, cuerpo hasta 3 centímetros y cola hasta 3 centímetros. Son rangos extremos, ¿no? Hasta mayor. Diámetro cráneo caudal hasta 3.5 centímetros. ¿Por qué es importante que nosotros veamos y mandemos las medidas, doctores? Para hacer descarte de pancreatitis en pacientes que lo requieran. Si nosotros no ponemos las medidas o las características ecográficas de pancreatitis, es como si no hubiéramos evaluado. Nosotros tenemos la obligación de evaluar al páncreas. ¿Ya? El conducto de Wilson, el diámetro externo 2.5 y su diámetro interno 0.8 son las medidas normales. La ecogenicidad del páncreas, te preguntaban también en el chat. El páncreas normal suele ser homogéneo comparado con el hígado normal. Isoecogénico, lo hemos dicho que quiere decir igual a. Isoecogénico o levemente hiperecogénico. ¿Cuándo es hiperecogénico? No patológico en pacientes seniles, ¿no? La infiltración grasa en el tejido pancreático la infiltración grasa es parte del proceso de senilitud. Se distinguen límites cuando la ecogenicidad es menor que la grasa retroperitoneal que lo rodea. Es decir, entre menos infiltración grasa tiene el páncreas, más fácil será de observarlo. Que está con la edad y pacientes obesos, el páncreas es más ecogénico, hay mayor infiltración grasa. Otras causas de infiltración grasa: pancreatitis crónica, que es pacientes que toman medicación, diabéticos, por ejemplo, y la infiltración grasa. Carencias dietéticas, infecciones virales, tratamiento con corticoides, fibrosis quística, diabetes mellitus, obstrucción debido a un cálculo y carcinoma pancreático. Aquí vemos parénquima pancreático. Vean aquí un parénquima pancreático normal. Isocogénico al lóbulo hepático. Aquí tenemos un páncreas normal en una paciente senil, hiperecoico. Aquí tenemos una paciente obesa igual con infiltración grasa. Conducto pancreático en el cuerpo del páncreas. La medición del conducto pancreático común. Y tenemos conducto pancreático tortuoso y engrosado. ¿Cuáles serían nuestras dificultades para la identificación del páncreas? Completa superposición del duodeno proximal, ¿no? de aerocolio. Y mala interpretación del páncreas, obesidad marcada y superposición de aire. Obesidad o lipomatosis pancreática. Aquí no se distingue el páncreas porque su ecogenicidad es un grado 4 y se entremezcla con la grasa retroperitoneal que lo rodea. ¿Aquí alguna pregunta, alguna duda, doctores? Doctora, en pacientes que tengan una necrosis de un 50% con un diagnóstico de Baltasar 50%, en la ecografía, ¿qué encontramos? Un Baltasar, a veces
El estudio del páncreas es enteramente, el estudio de imagen del páncreas específico es la tomografía. Nosotros, ¿qué podemos ver por ecografía? Alteraciones en la ecogenicidad. Con áreas de necrosis podemos ver alteraciones en la ecogenicidad del parénquima pancreático, pero determinarlo como Baltasar imposible, ¿no? Eso es un diagnóstico completamente tomográfico. Entonces podemos ver alteraciones en la ecogenicidad, alteraciones en el tamaño del páncreas, nada más, características específicas para dar una clasificación, no. Solamente en áreas de necrosis, áreas anecoicas, difusas, alguna vez he visto, ¿no? Áreas anecoicas, difusas, dispersas, que pueden corresponder a áreas de necrosis y correlacionar con tomografía, que es el estudio específico del páncreas. Ahora vamos a ver qué quiere decir de patologías específicas. ¿Qué es lo que me interesa como objetivo de diplomantes, doctores? Me interesa que dominen la parte normal, la parte fisiológica de la ecografía. Así ustedes van a poder determinar cualquier patología. Cuando vean un páncreas enfermo se van a dar cuenta porque ustedes van a tener claro la visión ecográfica del páncreas normal. Aquí vemos que la cabeza puede desplazar levemente hacia su izquierda en un centro abdominal. Y la vena esférica, ¿no? Entonces se observa con plenitud portal vena esférica. Aquí tenemos otra identificación del páncreas con plenitud portal vena esférica. Quiero que vean un poco del tejido pancreático, cómo se ve. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo describirían? Esto es todo lo que dice es páncreas, ¿no? ¿Sería una imagen hiperecoica, doctora? No, ¿cómo describirían la estructura del páncreas? Estructura, ecoestructura pancreática, ecogénica, levemente aumentada su ecogenicidad y ecoestructura levemente granular, ¿no es cierto? Ahí tenemos otros páncreas en diferentes cortes visuales. Otro lo que está en estrellita el páncreas. Confluencia esplenoportal venesplénica, confluencia esplenoportal venesplénica. Vean cómo desemboca el hígado, ¿no? Páncreas, páncreas y conducto pancreático. Como se ve, doctores, en pacientes delicados con preparación adecuada se ve. Este reconocimiento de estructuras anatómicas es importante, doctores, siempre entra en nuestra evaluación. Igual les iba a preguntar cómo quieren la evaluación de todo o abdomen superior y abdomen inferior. Eso estaba pensando para que no sea tan pesado el día de la evaluación y terminen muertos. El reconocimiento de estructuras, la evaluación es así, doctores. Yo les pongo la flechita y ustedes ponen qué es. No voy a poner otra imagen que no hayamos analizado, que no hayamos estudiado y que no tengan en su material. ¿Ya? Aquí tenemos paciente con estómago lleno de agua para poder visualizar el páncreas y el agua nos sirve como ventana acústica. Tiene que tomar unos minutos antes de que tenemos un poco aumentado la frecuencia del páncreas, ¿no? La compleja esferoportal venoplénica, compleja esferoportal venoplénica, cuerpo, cola del páncreas. Aquí está el estómago lleno de agua para que nos dé mayor visión del páncreas. ¿Qué les parece estos esquemas, doctores? A ver, analícenlo.
El 13, por ejemplo, ¿no? El gas y regeneración del estómago, del páncreas, confluencia esplenoportal, vena. Por ejemplo, esta vena mesentérica superior está un poco diferente, ¿no? Este esquema porque es de la confluencia portal, esplenoportal, vena esplénica. Creo que es la única diferencia, el 9. Después todo es tal cual lo hemos aprendido. ¿Qué les parecen esos esquemitas numéricos? Están para repasarlo, ¿no es cierto? Y esta es una de estas imágenes siempre entra en la evaluación. Aquí nos describe la pared abdominal incluso y el lóbulo hepático en estudio. Y tenemos el conducto de Wilson. Esta imagen de memoria, ¿no, doctores? La aorta, tronco celíaco, arteria mesentérica, pared abdominal, hígado. Hemos terminado con páncreas normal. ¿Alguna duda, alguna pregunta, doctores? Voy a apagar un ratito mi cámara mientras cargo la siguiente. Doctora, una pregunta. ¿Cuál sería la mejor posición para observar mejor el páncreas en un paciente con obesidad? Doctora, perdón, su micrófono está apagado, no se escucha. Vamos a ver un poquito de imágenes patológicas. Para la siguiente clase, ustedes van a repasar criterios ecográficos de páncreas patológico. Solo criterios ecográficos y vamos a ver con algunas imágenes. En nuestra actividad de semana 2 dice repasar la nomenclatura going out. Vamos a llevar hígado y es un poquito pesado. Es la parte considero más morosa del estudio de ecografía. Así que van a repasar la parte teórica. Conmigo vamos a repasar los cortes. Y adyacente a eso van a repasar un poquito lo que es criterios ecográficos de páncreas. ¿Sí? Vamos a ver una actividad para que podamos ver criterios ecográficos. ¿Ya? Aquí vamos a ver un poquito de pancreatitis aguda con necrosis pancreática. Habíamos dicho que estos diagnósticos son enteramente de tomografía, ¿no es cierto? Entonces, imagen transversal, se observa un páncreas aumentado de tamaño. Lo que vayamos describiendo aquí, doctores, es lo que nosotros debemos poner en nuestras especificaciones en informe.
Ya, páncreas aumentado de tamaño, hipoecogénico y heterogéneo. No sé si logran ver mi puntero. ¿Ven? Por lo menos mi caliper. Ya. Páncreas aumentado de tamaño, hipoecogénico y heterogéneo. Esto es el páncreas. Rodeado por pequeña cantidad de líquido peripancreático en su cara anterior. Y la imagen corresponde con una tomografía, muestra ausencia de realce del cuerpo y la mayor parte de la cola pancreática. No, también acá. Aquí tenemos signos ecográficos específicos. Incremento del volumen o medidas del páncreas, disminución difusa focalizada de su ecogenicidad, bordes mal definidos, líquido libre en borde superior en mayor o menor volumen. Estos son los criterios ecográficos de pancreatitis aguda. Ya, aquí tenemos otra imagen de pancreatitis aguda. ¿Ven lo que estoy delimitando con el caliper? Doctores. Ahí ya. Entonces aquí tenemos pancreatitis aguda, heterogéneo, más anecoico. Aquí tenemos líquido libre y ahí el páncreas igual, ecogénico. Aquí tenemos pancreatitis aguda con necrosis pancreática. Áreas de necrosis poco definidas por ecografía, peor con el proceso inflamatorio, eso nos dificulta más. Esta páncreas aumentado de tamaño, sobre todo, ecogenicidad disminuida o aumentada, normalmente heterogénea, y discreto líquido libre peripancreático. Tenemos pancreatitis crónica calcificada. El páncreas grande, heterogéneo. El parénquima es menos ecogénico normal y contiene pequeños pocos hiperecogénicos que son áreas de calcificación. ¿En qué pacientes podemos ver pancreatitis crónica? Lo tienen que leer, es igual para la siguiente clase, no voy a anotar esta pregunta, pero en pacientes diabéticos, en pacientes con patologías crónicas, ¿no es cierto? Signos ecográficos. Tamaño disminuido como cualquier patología crónica, con mayor frecuencia, bordes irregulares, ecogenicidad y estructura interna heterogénea, conducto de Wilson dilatado mayor de 2 milímetros y puede asociarse a quistes o cálculos en Wilson, quistes pancreáticos común. ¿Qué hablamos de la pancreatitis crónica? Poco visible el páncreas, miren las fichas, porque está disminuido de tamaño. Aquí tenemos pancreatitis crónica con dilatación del conducto de Wilson. Y esta es la vena esférica, ¿no? Aquí hay dilatación del conducto. Pancreatitis crónica calcificada. Aquí tenemos el páncreas, miren. Miren lo delgado, disminuido de tamaño y súper hiperecogénico, ¿no es cierto? Aumentado en su ecogenicidad totalmente. Todo con el parénquima pancreático con áreas de calcificación. Aquí tenemos un cálculo en conducto pancreático, un hallazgo relativamente frecuente. Aquí tenemos un pseudoquiste en cuerpo de páncreas, ¿no? Bordes poco definidos, contenido anecoico. Signos ecográficos. De un quiste pancreático. La imagen anecogénica, sin ecos, negra, cápsula irregular engrosada, contenido heterogéneo, refuerzo acústico de la pared posterior y
reacción, tóxicos, inflamación, ¿no? Puede provocar una pancreatitis crónica. Y tenemos otro pseudoquiste pancreático. Un adenocarcinoma pancreático. Nosotros no podemos dar diagnóstico de adenocarcinoma. ¿Qué podemos hacer nosotros? Poner una imagen nodular o masa ocupante en cabeza del páncreas, hipoecogénico de bordes definidos. Importante si podemos usar Doppler. En la aplicación Doppler Color se observa discreto aumento de la vascularización intra o perinodular, ¿no? Pero estar seguros que esa imagen corresponde al páncreas, al cuerpo o cabeza del páncreas, dependiendo, para que puedan hacer correlación con tomografía. Ahí tenemos un tumor, un carcinoma pancreático, mal definido, bordes poco especulados y que obstruye, ¿no?, el conducto del páncreas. Ahí tenemos un tumor pancreático sólido. La cabeza del páncreas aquí no se ve bien, pero por más ocupante está muy aumentado de tamaño. Tenemos un tumor pancreático sólido. Signos ecográficos. Imagen de aspecto sólido, hiper o hipoecogénico. La variante mixta, patrón sólido o quístico de la masa es posible. Bordes irregulares. Estructura interna heterogénea. Con mayor frecuencia se ubica en la cabeza del páncreas. Es el lugar más frecuente donde hay masas. Se asocia con dilatación del conducto de Wilson y colédoco por el proceso obstructivo que va a producir esta imagen, ¿no? Ocasiona metástasis en hígado, ascitis, puede originar linfoadenopatías metastásicas paraórticas o para adyacentes a páncreas, ¿no es cierto? Listo. Eso en cuanto a criterios ecográficos. Vamos a seguir viendo imágenes de patología pancreática, para lo cual quiero que ustedes lean igual criterios ecográficos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, doctores? ¿Qué les parece la parte esquemática? ¿Eso lo están logrando entender? Presentar primero esquema, luego ecografía, primero esquema, luego ecografía. ¿Están, doctores, o se han dado un break más largo? Doctora, es interesante tener el esquema porque de alguna manera también nos vamos guiando según eso, dónde podemos encontrar cada estructura o por lo menos darnos cuenta en el corte mismo, ¿no? Vamos a seguir con ese método comparativo entonces de esquemas, ¿ya, doctores? Vamos a seguir con la parte esquemática y vamos a ir repasando criterios ecográficos de cada patología. Yo les voy a poner la patología y ustedes van a describir los criterios ecográficos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, doctores? ¿En qué orden debemos escribir el páncreas en un informe ecográfico? No hay un orden específico, doctores, ¿no? Primero podemos poner, y bueno, como yo presento mis reportes. Primero pongo la forma y la ecogenicidad del páncreas, si es normal o patológico, y luego pongo la ecogenicidad. La ecogenicidad adecuada a la edad del paciente, ecogenicidad normal, bueno, en dado caso la ecogenicidad es normal. No siempre pongo hiperecogénico, pero normal. No, solamente ecogenicidad normal porque yo estoy evaluando al paciente. Y luego describo las medidas cabeza, cuerpo, cola del páncreas, porque debo demostrar que en el momento en el que yo estoy viendo al paciente, las medidas están dentro de parámetros normales. Ahora, si los veo aumentados, si hay criterios, lo acomodo, lo describo en ese momento, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando de un páncreas normal, primero debo demostrarles que está dentro de los parámetros normales a medida menor de 30 milímetros.
Lo importante es siempre identificar lo normal, doctores, siempre primero. Hemos visto esa, los grados de páncreas. Bueno, entonces, doctores, voy a tratar de pasarles a los correos el texto ya. No les aseguro, pues yo espero poder que esta vez se cargue el texto y todos ustedes puedan tenerlo, ¿no? Para repasar sobre todo patologías. La parte normal, pueden repasarlo, obviamente, me encantaría, pero yo les he hecho un resumen. Pero apoyado a eso, ustedes tienen que leer patología, lo vamos a ir discutiendo. Otra cosa que quería comunicarles, me parece buena idea eso de abdomen superior, hacemos una evaluación y luego de abdomen inferior. Así no se la juegan toda la nota en uno.